Buenos días a todos y a todas. Vamos a continuar con la celebración del primer acto de esta jornada de homenaje a Antonio Ramos Oliveira, un testigo del siglo XX. Estamos en un lugar adecuado para traer como referente fundamental a don José Ortega y Gasset. No podemos entender la cultura española del siglo XX y del siglo XXI sin el legado de nuestro principal maestro pensador. Ortega hace un análisis, yo creo que muy certero, de la cultura española, del pensamiento español, y denuncia algunos de los errores en los que hemos caído los españoles a lo largo de nuestra historia. Y uno de esos errores que señala con contundencia es el error del adanismo, es decir, el complejo de creernos todos como el primer hombre, el hombre que ve por primera vez la vida, el hombre que se enfrenta por primera vez al mundo, o el hombre que se enfrenta por primera vez a la realidad. Ese error del adanismo está muy emparentado con otro segundo error que también ha sido frecuente en nuestro ámbito cultural, que es el tibetanismo o el aldeanismo. Están muy conectados el adanismo y el tibetanismo, el aldeanismo, es decir, el creer que somos el centro del mundo, el creer que somos el ombligo del mundo. ¿Por qué digo esto? Porque siendo Ortega el maestro de la razón vital, el maestro de la razón histórica, y sabiendo que la estructura íntima del ser humano se constituye fundamentalmente por su historicidad, lo primero que tenemos que afirmar con toda contundencia y con todo rigor es que todos somos herederos. Este acto que estamos celebrando hoy aquí es un eslabón más de una serie de actos que se han celebrado en los últimos 40 años. Es verdad que escasos, pero que no tenemos más remedio que consignar. En primer lugar, quiero hacer un reconocimiento público a la figura de Manuel Jesús Florencio. Manuel Jesús Florencio, tras leer una nota necrológica que se publica en la revista Triunfo allá por el año 75, fíjense que el Triunfo es una revista bastante bien informada y creadora de opinión sobre todos los ámbitos de la izquierda española, pues Triunfo saca con casi 3 años de retraso la noticia del fallecimiento de Antonio Ramos Oliveira. Bueno, cuando Manuel Jesús Florencio, que hoy nos iba a acompañar, pero que ha sido imposible por razones familiares que esté aquí con nosotros, cuando Manuel Jesús Florencio, joven estudiante de periodismo en ese momento, en la Facultad de Periodismo de la Complutense, ve esa nota, inmediatamente descubre que tiene un paisano ilustre, que ese paisano ilustre es Antonio Ramos Oliveira, y pone en marcha el primer homenaje público que se le hace a la figura en el año 1977. Un día emblemático de ese año porque fue el famosísimo Sábado Santo Rojo. ¿Por qué recordarán que se llamaba Sábado Santo Rojo? Porque ese Sábado Santo el gobierno de Adolfo Suárez, contra todo pronóstico, legaliza al Partido Comunista de España. Y el domingo de resurrección, pues España se convirtió en una inmensa avenida por la que primera vez ondearon las banderas rojas del Partido Comunista. Bueno, pues ese Sábado Santo Rojo es el día que, evidentemente sin saber esta circunstancia, Manuel Jesús Florencio designa para celebrar ese primer homenaje en su pueblo. En ese primer homenaje iban a intervenir, fíjense cómo son las cosas de la historia,
iban a intervenir Alfonso Guerra, iba a intervenir Luis Gómez Llorente, iba a intervenir también Manuel Azcárate, miembro importante del Comité Ejecutivo del Partido Comunista de España, y mi tío Víctor Márquez Reviriego. Al final, el homenaje, por esa circunstancia que os acabo de relatar, pues se quedó disminuido en cantidad, pero no en calidad, porque de las únicas personas, de las personas que estaban invitadas a ese homenaje, solo se pudo desplazar a Zalamea don Luis Gómez Llorente, que por cierto vino desde Sevilla a Zalamea Real en el coche del que después sería presidente de la Junta de Andalucía, Pepote Rodríguez de la Borbolla. Así se escribe la historia. Luis Gómez Llorente estuvo, según los testigos presentes, fenomenal, y cautivó al auditorio salameño, y se fue con un gratísimo recuerdo de ese homenaje a Ramos Oliveira. Todas estas cosas las contaría después Manuel Jesús Florencio en el año 1986 en la revista de feria de Zalamea Real, donde recapitula y rememora el homenaje del 77. Esta revista, si se pasan esta tarde por la exposición que hemos montado en el Centro de la Comunicación Jesús Hermida de Huelva, podrán contemplarla, así como el cartel de aquella jornada. Bueno, Antonio Ramos Oliveira nace en el año 1907 en Zalamea Real y muere en el año 1973 en Ciudad de México. Fíjense, hasta en esa fecha del fallecimiento de Ramos Oliveira ha habido problemas en la historiografía española, o en los homenajes que se le hacen a Ramos Oliveira, o los artículos de reconocimiento que se le hacen a su figura. He citado el ejemplo de Triunfo. Triunfo saca tarde su artículo necrológico. El catedrático de Historia Contemporánea Manuel Cuenca Toribio publica en el año 79 otro artículo de reconocimiento a Ramos, y también sitúa su fecha de nacimiento en el año su fecha de fallecimiento en el año 1975. Bueno, no se entiende cómo estas cosas pudieron suceder, pero realmente así fueron, y así damos noticia de ello. Ramos Oliveira está en Zalamea Real hasta el año 1914. En el año 14 van a vivir unos años en Sevilla, y en el año 16 ya lo tenemos viviendo en Madrid. Es hijo de Eloy Ramos, carpintero, y de Felipa Oliveira. Felipa Oliveira era maestra. Y quiero subrayar fundamentalmente el papel de la madre, porque la madre fue la que realmente forma a Antonio Ramos Oliveira, que por otra parte debió ser una persona bastante capacitada. Hemos hecho indagaciones por todos los institutos históricos de Madrid, donde supuestamente Antonio tendría que haber cursado sus estudios de bachillerato, pero hasta ahora esa búsqueda no ha dado resultado. Ninguno de los institutos históricos nos ha contestado afirmativamente que Antonio Ramos Oliveira hiciese en primer lugar el examen de ingreso, que era, ya sabéis, obligatorio para cursar la enseñanza media, y que cursara posteriormente algunos años del bachillerato. De la misma manera que también se suele decir que Eloy Ramos trabajó en la Compañía de Minas de Río Tinto, y sin embargo, desde el archivo de la Compañía de Minas de Río Tinto, que regenta la Fundación Río Tinto, pues también se nos ha dicho que no es cierto el dato. Eloy Ramos Oliveira trabajaría de carpintero en Zalamea, pero no trabajó en la Compañía de Minas de Río Tinto. A partir de su estancia en Madrid, a partir del año 16, pues muy pronto Antonio Ramos Oliveira y sus hermanos toman conciencia política, y en torno al año 1925 ya su nombre comienza a aparecer como participante en actos relacionados con o bien la Unión General de Trabajadores o bien con el Partido Socialista. En el año 28 publica su primer artículo en El Socialista, en el año 30 entra en la plantilla del periódico, y en el año 34 ya es redactor jefe. Entre el año 32 y el año 34, Antonio Ramos Oliveira va a desempeñar un papel importantísimo dentro de la historia del periodismo español, porque es de los grandes corresponsales de la prensa española en Berlín, con lo cual sus crónicas alemanas
reflejan perfectamente la toma del poder, el ascenso de Hitler o del nacionalsocialismo, el poder en Alemania. Luego, una de las tareas próximas que habría que acometer, si alguna institución tiene la suficiente valentía para eso, sería una selección de esas crónicas que tendría que ser publicada y recuperada. Vuelve a España, se casa con Virginia García, hija de una familia adinerada de Lugo. Hay unas fotos preciosas que Aurora y Kiki me han pasado en la exposición, también las podrán comprobar esta tarde. Y siendo redactor jefe del Socialista, hay un incidente importante que va a tener consecuencias desgraciadas para Ramos Oliveira. En el diario Socialista se publica un artículo sin firma en el que se hacen alusiones, entre comillas, supuestamente graves contra algunos miembros del Partido Radical de Lerroux, y Antonio Ramos Oliveira tiene que hacerse responsable de esa publicación, de ese artículo, que no fue escrito por él, evidentemente, pero del que sí es responsable como redactor jefe. Y es encarcelado y está en la cárcel Modelo desde principios del 34 hasta, desde mediados del 34 hasta principios del 35. Inmediatamente después de eso y de esa experiencia carcelaria, y teniendo también presente los sucesos de la Revolución de Asturias, Antonio Ramos Oliveira opta por salir de Madrid, inicia su primera estancia en Londres, regresa tras el triunfo unos meses antes del triunfo del Frente Popular a España, y muy pronto, después de estallar la Guerra Civil, en septiembre del año 1936, ya lo ha reclutado el magnífico embajador Pablo de Azcárate como agregado de prensa para la Embajada de Chile, donde después Manuela nos comentará con más extensión. Hizo un papel absolutamente imprescindible y fundamental en la defensa del buen nombre de la República. Vive en Londres hasta el año 1950, se marchan a México en el año 50, en el año 52 tienen ya la nacionalidad mexicana, y a partir de ese momento va a suceder algo importantísimo en la vida de Ramos Oliveira. Es nombrado, y yo creo, después Manuela lo podrá corroborar, yo creo que por la influencia de Pablo de Azcárate y por la influencia de don Juan Negrín, jefe de la Oficina de Información de Naciones Unidas de la CEPAL en Santiago de Chile. Después de esa estancia en Santiago de Chile vendrán otras estancias, como en la sede central de la ONU, donde él tuvo una magnífica relación con el que entonces era secretario general UTAN, para el que llegó a escribir bastantes discursos. Después vendría el destino en Belgrado, su destino como mediador en el conflicto turco-chipriota, el destino en Buenos Aires y finalmente el destino en la República Dominicana, y pocos meses antes de su jubilación su último destino fue la Oficina de Información de Naciones Unidas en Ciudad de México. En el año 69 se jubila y a partir de ese momento se concentra fundamentalmente ya en lo que sería su labor editorial y su colaboración con la revista Tiempo de México, dirigida por Martín Luis Guzmán. Bueno, Ramos Oliveira, y así titulamos esta jornada, es un testigo del siglo XX. ¿Por qué? Porque en su vida acontecen acontecimientos decisivos en lo que ha sido ese corto o largo siglo XX, según lo podamos interpretar. Vive todavía como casi adolescente la Primera Guerra Mundial, es testigo del ascenso de Hitler al poder, es testigo de la proclamación de la República, es testigo de todos los gobiernos republicanos, del inicio de la Guerra Civil, conoce el exilio en Londres y es partícipe de la España peregrina, en palabras de Juan Larrea, o de la España trasterrada, en palabras de José Gaos en su estancia en México. Y después esa experiencia internacional que debe ser o debió ser absolutamente decisiva en su vida, en tanto que vive, como hemos dicho antes, en Chile,
en Buenos Aires, en Belgrado, en Nueva York, etcétera, etcétera, etcétera. Luego, tiene los conocimientos, las capacidades suficientes como para ser digno destinatario de ese título al que nosotros le hemos otorgado a la jornada, un testigo del siglo XX. Ramos, hermenéuticamente hablando, reúne tres condiciones. Ramos es testigo, en primer lugar. En segundo lugar, es observador, testigo, protagonista e intérprete. De ahí que cuando haya que afrontar con la suficiente competencia su metodología historiográfica o su discurso autobiográfico, tendremos que tener muy presente que su historia, más que una historia positiva, tiene más que ver con la lechuza de Minerva hegeliana. Recuerden que la lechuza de Minerva hegeliana siempre emprendía su vuelo al atardecer. Bueno, Ramos, en ese sentido, personificación de ese tipo de saber histórico que cabalga entre la historia positiva y la filosofía de la historia. Y cabalga en esa triple dimensión de testigo, actor e intérprete. De tal manera que, por ejemplo, en su historia de España es un cabalgamiento perfecto de esas tres categorías. Efectivamente, en Ramos Oliveira hay una utilización de categorías marxistas. Evidentemente, se convierten en la herramienta principal fundamentalmente para comprender nuestra difícil radicación en la modernidad, que para Ramos es el gran problema de España desde la invasión napoleónica hasta el final de la Guerra Civil. Pero esas categorías marxistas, herederas del materialismo dialéctico y del materialismo histórico, no se aplican escolásticamente, no se aplican de forma repetitiva, no se aplican de forma mecánica. Ramos siempre le dará mucha importancia dentro de la estructura y de la infraestructura o de las superestructuras ideológicas, siempre le dará mucha importancia al factor personal. Es decir, al individuo que con su obra, aun estando inmerso en esas condiciones socioeconómicas determinadas, tiene un papel que realizar. Y de ahí la importancia que tienen en su historia de España, en su discurso autobiográfico, las magníficas semblanzas que va ofreciendo a lo largo de su historia de España, fundamentalmente de su historia contemporánea. Desde Mendizábal, desde Martínez de la Rosa, a Cánovas, a Sagasta, a Silvela, a sobre todo Joaquín Costa y Pablo Iglesias, Francisco Giner de los Ríos, o los grandes líderes del Partido Socialista como Indalecio Prieto, Francisco Largo Caballero, Fernando de los Ríos, o esa presencia para él tutelar durante toda su vida que fue don Juan Negrín. Bien, pero no solo esas personas vinculadas ideológicamente a él, sino que también son muy sabrosos los retratos que hace de Cánovas, o incluso retratos que pueda hacer de un Gil Robles, o por ejemplo el retrato lleno de delicadeza que le hace al ministro de la Seda, Manuel Jiménez Fernández, o incluso al mismo Gil Robles. O hoy que están celebrando en otras instancias de Huelva, en otras instituciones de Huelva, un congreso de hidrógeno verde, el magnífico retrato que Antonio Ramos Oliveira hace de Antonio María de Urgoiti. Antonio María de Urgoiti, recordarán, fue el fundador del diario El Sol y fue el gran patrón de Espasacalpe y el gran patrón de todas las empresas intelectuales que acomete don José Ortega y Gasset. Antonio Ramos Oliveira está suspirando por la aparición en España de muchísimos capitalistas como Nicolás María de Urgoiti. ¿Por qué? Porque el problema fundamental que tiene la España contemporánea es la ausencia de una clase media potente, poderosa y capaz, y la ausencia de un capitalismo realmente eficaz. Y justamente por eso la historia de España, parafraseando el poema de Jaime Gil de Viedma, termina mal. Bueno, hemos demostrado a los españoles que no estamos condenados a ese mal final, a ese trágico final, sino que aprobar una Constitución que nos ha dado cobijos a todos y nos ha permitido
eso que Massaut, un íntimo amigo de Ramos Oliveira, pretendía, que seamos capaces de leer con agrado, con placer y con satisfacción a un Menéndez Pelayo o un amigo suyo como era Antonio Ramos Oliveira. Bien, me callo ya que he hablado bastante y doy la palabra a Lucio García Fernández. Lucio ha sido profesor de esta casa. He tenido la suerte de compartir asignaturas de la titulación de Humanidades con él, la asignatura de Filosofía. Es autor de una magnífica tesis sobre don Manuel García Pelayo, prologada por don Manuel Aragón, y ha escrito múltiples artículos fundamentalmente dedicados a la historia del pensamiento español. Para mí siempre ha sido un ejemplo de rigor, de trabajo y de seriedad intelectual. Lucio, tuya es la palabra. Bueno, buenos días, en primer lugar, y ante todo tengo que agradecer a Juan Antonio González Márquez que me haya invitado a esta jornada, a esta mesa de comunicaciones en la que se homenajea a Antonio Ramos Oliveira de un modo, diría yo, más que merecido, pero también extraordinario, en los dos significados habituales del término. Bueno, pues este homenaje entiendo que es una magnífica oportunidad para revitalizar el pensamiento de un historiador que desde mi punto de vista ha sido injustamente olvidado. Yo voy a centrarme en un aspecto muy determinado de la obra de Ramos Oliveira, que es la siguiente. Bueno, Antonio Ramos Oliveira ha sido caracterizado habitualmente como un periodista e historiador marxista. ¿En qué sentido y de qué tipo de marxismo hablamos? Bien, bueno, pues esa fue la primera pregunta que vino a mi mente cuando entré en contacto con los escritos de Antonio Ramos Oliveira. No soy un especialista en marxismo y sería una osadía por mi parte intentar dar una respuesta definitiva a esta pregunta. Así que lo que voy a hacer humildemente es aportar, a modo de pinceladas, una serie de notas sobre el marxismo en Antonio Ramos Oliveira. Para ello me he centrado en su primera obra, que lleva por título Nosotros los marxistas, Marx contra Lenin. Es esta una obra que data de 1932 y lo he hecho porque entiendo que ahí es donde expresa de un modo más explícito su postura respecto a la filosofía de Marx y Engels. Soy consciente de que es necesario indagar en la propia biografía de Antonio Ramos Oliveira y también en el resto de su producción literaria, porque estoy convencido de que Antonio Ramos sufrió a lo largo de su vida una serie de cambios respecto a la postura marxista que defendía, hasta el punto de que podemos hablar de cierto evolucionismo marxista. En Nosotros los marxistas, Ramos Oliveira se muestra muy estricto respecto a las ideas que Marx y Engels construyeron como una filosofía de carácter socialista. Y sobre todo lo que resalta es su aspecto más práctico, en detrimento del aspecto más teórico. Y esto pienso que le aleja de otras posiciones que existían en el Partido Socialista Obrero Español en estas primeras décadas del siglo XX, que era su lugar de actuación habitual. Me estoy refiriendo al marxismo teórico de Besteiro o al marxismo de corte más humanista y reformador de Fernando de los Ríos. Entiendo que este alejamiento tiene mucho que ver con la polémica que ya se suscitó en torno al marxismo a final del siglo XIX y que ha recorrido toda la primera mitad del siglo XX y ha llegado en sus últimos coletazos prácticamente hasta nuestros días. Me estoy refiriendo claramente a cuál es la interpretación del marxismo más auténtica. Desde luego, podríamos decir que esa polémica tiene un capítulo muy concreto aquí en España con los debates y enfrentamientos que hubo entre las diferentes facciones que componían el propio Partido Socialista Obrero Español. Esos enfrentamientos, desde mi punto de vista, tienen mucho que ver con la búsqueda de una identidad propia del socialismo español frente a las interpretaciones que se estaban realizando en el horizonte europeo. Sin duda, el episodio más importante de esa polémica se viene dado por la creación por parte de Lenin de la Tercera Internacional segregada de la Segunda.
Y esto, en un primer momento, Antonio Ramos Oliveira lo interpreta como una traición, no solamente a Marx y a Engels, sino sobre todo a la clase obrera. En resumidas cuentas, todo este libro, Nosotros los marxistas, Marx contra Lenin, está recorrido por esta polémica. En todos los temas que él aborda a lo largo del libro, que son por otra parte los temas que preocupaban al marxismo nacional e internacional en estas primeras décadas del siglo XX, de una manera u otra late esta polémica. Sintetizando mucho, podríamos decir que la toma de partido, nunca mejor dicho, de Ramos Oliveira consiste en defender fundamentalmente el oportunismo político del Partido Socialista Obrero Español como un rasgo característico del marxismo, para defenderse de las acusaciones que, recordarán, le hicieron las fuerzas de la derecha y también las de la izquierda sobre el colaboracionismo con la dictadura de Miguel Primo de Rivera y también la participación de los ministros socialistas en los diferentes gobiernos republicanos. Este oportunismo y posibilismo lo hace entroncar Ramos Oliveira con la actitud del fundador del Partido Socialista Obrero Español, Pablo Iglesias, el auténtico. Lo cual encaja perfectamente con la defensa que Marx y Engels hacen de una transición gradual desde el Estado capitalista hasta el Estado socialista, sin renunciar por ello a los instrumentos que nos proporciona la reforma parlamentaria. La reforma parlamentaria es visto por Marx y Engels como un elemento fundamental para crear el momento histórico oportuno en el que poner en marcha la revolución y así implantar el Estado socialista. Conscientes de lo mucho que se jugaba la clase obrera si la revolución fracasaba, por eso, por no ser precisamente el momento histórico oportuno. En definitiva, Ramos Oliveira en esta obra opone el oportunismo característico del socialismo español, tal como él lo ve, al oportunismo de Lenin, que es mucho más personal e interesado, y que a la postre lo que hace es sustituir la opresión zarista por la dictadura del proletariado, característica del Estado burocrático bolchevique, y el gobierno de los zares por su propio caudillaje. Como tantas veces se ha dicho, Lenin pasa de ser marxista a ser leninista. Y añade Ramos Oliveira, imprime su sello nihilista, que comparte con Bakunin y que va a determinar en gran medida pues, el devenir de los acontecimientos en Rusia. Pero también opone este oportunismo socialista a el oportunismo burgués de la socialdemocracia, especialmente la socialdemocracia alemana, que ya, bueno, pues el propio Marx censuró en la crítica al programa de Gotha porque lo veía un retroceso respecto al socialismo científico, lo veía en realidad como un movimiento que sacrificaba la coherencia teórica del marxismo en favor de un oportunismo vacío que al final lo que terminaba era con la aceptación del capitalismo. En conclusión, Ramos Oliveira opone este oportunismo identitario y específico del socialismo español a el oportunismo leninista y al oportunismo de la socialdemocracia alemana, por ser oportunismos dogmáticos que se desvían de las propias enseñanzas de Marx y Engels. Lo que hace Ramos Oliveira es proponernos un marxismo o una visión del oportunismo marxista que entronca con la idea de la democracia pura, de la democracia obrera, opuesta a la democracia burguesa parlamentaria, al capitalismo y al fascismo. Sin embargo, en esta misma obra coexiste con esta visión más moderada una visión tendente hacia el socialismo radical, especialmente cuando admira la figura de Lenin como un líder de la Revolución Rusa y también cuando elogia la habilidad de Lenin para moverse en eso que se ha llamado el oportunismo estratégico con el cual implantar el Estado socialista. Esa admiración se suma a la crítica radical que realiza del revisionismo de Kautsky, pero sobre todo se observa en ciertos fragmentos de esta obra la oposición de la dictadura del proletariado como única salida a
la dictadura burguesa que representa el fascismo. Y aquí hay un análisis magnífico en esta obra del fascismo por parte de nuestro autor, al observarlo como un instrumento del capitalismo tendente a mantener su estatus, cuando el socialismo amenaza con conquistar el poder. Podríamos resumir esta posición más radical, que coexiste con la más moderada en esta obra, en el hecho de que Ramos Oliveira acepta las diferentes interpretaciones que se dan del marxismo, pero siempre que queden limitadas al ámbito de las estrategias posibles para llevar a cabo la revolución. No sé si me explico. Es decir, se trataría de aceptarlas siempre que no sobrepasen esa línea roja que ahora está tan de moda, decir que es la unidad de la doctrina marxista. Es decir, en la medida en que estas interpretaciones pasan de ser estrategias a ser revisiones de la teoría marxista, es cuando se resquebraja a la izquierda y se divide al socialismo. La visión socialista radical se va a acrecentar en los años posteriores, los que van desde 1933 hasta 1936. Y como ha sugerido Juan Antonio, debido a una serie de acontecimientos históricos tanto de carácter nacional como de carácter internacional. Respecto a los primeros, decir que el avance de la derecha ya era notorio en 1932 en España y que terminó con el triunfo en las elecciones de 1933. Esto puso en peligro todas las reformas que se habían iniciado en el bienio republicano anterior y, qué duda cabe, debió impactarle y bastante a Ramos Oliveira, porque aparte de explicar, narrar, más en un sentido hermenéutico que positivista, la historia, yo creo que es lo que le ocurre es que vive la historia que narra. Esta influencia se sumó a la de los acontecimientos que tuvieron lugar a nivel internacional. Estamos hablando pues del ascenso del fascismo en Italia, la propia crisis del parlamentarismo en las primeras décadas del siglo XX, el ascenso de Hitler en Alemania y algo que yo creo que va unido a esto y que es fundamental, y es la percepción de la derrota definitiva de la socialdemocracia alemana. Porque yo creo que Ramos Oliveira esto impactó de tal forma que, bueno, pues radicalizó su postura hasta oponer totalmente la dictadura del proletariado a la dictadura burguesa y al peligro que el fascismo encarnaba en esta época. Hasta el punto de que convierte a la revolución en una especie de fetiche, en una meta del socialismo que, en opinión de Beneca, se hace desde una perspectiva darwinista y voluntarista. En los escritos de esta época, como la Revolución Española de Octubre de 1934, en la que participó, entre comillas, y por la que fue encarcelado, como en los escritos en los artículos que publica en la revista socialista Claridad y Leviatán, se observa ya esta radicalización claramente como la postura única, a diferencia de la coexistencia de las dos posiciones que había tenido en la obra anterior. Incluso en una obra como El capitalismo español al desnudo de 1935 llega a decir que la planificación soviética es el único instrumento económico posible para oponerse a la expansión del capitalismo. Es decir, socialismo o fascismo, no había otra salida, tal como él lo percibía en estos momentos. Aquí quiero indicar que la transformación respecto al marxismo de Ramos Oliveira corre paralela a la de Luis Araquistáin, otro de los líderes socialistas. Y corre en paralela porque también Luis Araquistáin fue testigo de esta derrota de la socialdemocracia, del ascenso de Hitler como embajador en Alemania, y probablemente le causó el mismo impacto. Y también su radicalización, acercándose a las posturas de Largo Caballero, se produjo al mismo tiempo que la de Ramos Oliveira. Sin embargo, ya en Controversias sobre España, 3 ensayos sobre la guerra civil, aunque se muestra fiel al gobierno legítimo de la República y critica abiertamente la sublevación militar de Franco como un hecho totalmente ilegítimo, ya hace cierta autocrítica sobre algunos elementos de la izquierda que bueno, son en parte responsables del desencadenamiento de la guerra civil. Esta visión nos indica que
está virando hacia la moderación de la que había hecho gala al principio de su participación dentro del Partido Socialista, como, diría yo, un líder destacado o escuchado al menos, ¿no? En opinión de Pedro Rivas, no solamente se trata de volver a una posición socialdemócrata, sino incluso socioliberal. Y esto también le ocurrió a Araquistáin. Probablemente a medida que ambos constataron, como ya había aceptado la socialdemocracia, que la reforma siempre encalla en la democracia y solo la revolución violenta conduce al Estado o a la sociedad socialista. Termino, para no cansar de más, diciendo, bueno, que Ramos Oliveira no es un revisionista marxista, es más bien un pensador que toma como referencia clave la concepción marxista de la historia y utiliza una serie de ideas al análisis de la historia como si de un utillaje metodológico se tratara. Ideas como la de historia del proletariado, clase burguesa, proletariado, etcétera, etcétera. Y estas ideas provienen fundamentalmente de lo que se ha dado en llamar el segundo Marx, es decir, del materialismo histórico y del economicismo que podemos rastrear en el Capital o en el Manifiesto Comunista. Se trata, por lo tanto, del marxista revolucionario, materialista, historicista y determinista, que toma la filosofía de Marx y Engels como una guía para la acción llamada a transformar la praxis política y económica de nuestra sociedad y implantar en el mundo un modelo de justicia por todos los medios, pese a quien pese y cueste lo que cueste. Y no el Marx del humanismo antropológico de los manuscritos económicos filosóficos o de la ideología alemana, ni tampoco el Engels de la dialéctica de la naturaleza. Claramente estas obras se dieron a conocer en la década de los años 30 y es comprensible que Ramos Oliveira no las incorporara a su ideario marxista. A mí, particularmente, la visión marxista de Ramos Oliveira me recuerda mucho al marxismo estructuralista de Althusser y su realismo político, y esa idea de que el buenismo en el juego del poder no juega o debe jugar ningún papel. Y también al austromarxismo de Adler o Bauer, que priman la estrategia de aplicación del socialismo en función de las circunstancias, porque al fin y al cabo son los acontecimientos históricos los que determinan las estrategias a seguir para alcanzar la meta planteada. Me gustaría también indicar, como ya ha hecho Juan Antonio, que el marxismo de Ramos Oliveira como método de análisis de la historia no es el único instrumento, ¿no?, que él utiliza, sino que en ciertos momentos da una gran importancia a las ideas, a los individuos, como ha dicho Juan Antonio, y también a las actitudes de los pueblos. Algo que a mí me parece muy próximo a la historia de las mentalidades, de la escuela de los anales, y también a la psicología de los pueblos, esta raigambre alemana de corte romántico y buntiana que le permitió utilizar términos como el de nihilismo para el pueblo ruso o el de resentimiento como motor de la historia, como había hecho ya Max Scheler anteriormente, o el concepto de identidad nacional. En definitiva, quizás sería pretencioso, como mantiene el historiador de la economía Gabriel Tortella en un artículo del periódico El Mundo de 2014, que Ramos Oliveira haya sido el pensador socialista más grande que haya dado este país. Pero lo que es innegable es que su marxismo histórico, su aplicación al análisis de la historia de España, de Alemania y de Europa, pues es una forma muy novedosa de verla, que mantiene una originalidad tal que no se puede prescindir de ella. Y por eso mismo ha sido elogiada por historiadores como Brennan, Preston o Tuñón de Lara. Muchas gracias. Bueno, pues en esa cadena de herederos, en esos eslabones de los que estamos hablando, la persona que hoy nos acompaña a mi derecha, pues va a desempeñar un papel fundamental en la recuperación de la obra de Antonio Ramos Oliveira.
A nuestra querida Manuela. En el año 2015, y ya venía trabajando en esa historia desde hacía algunos años, por lo menos desde el año 2012, Manuela traduce gran parte de la obra inglesa de Antonio Ramos Oliveira, que tiene que ver con su labor como agregado de prensa y su defensa ante la opinión pública inglesa de la dignidad de la República y de la importancia que podría haber tenido en no haber dejado caer a la República después de ese desdichado acuerdo de no intervención. Manuela es capital, por tanto, en la recuperación de la obra de Ramos, con la publicación en el año 15 de Controversia sobre España. Y fíjense, desde la publicación del artículo de Cuenca Toribio del que hemos hablado hasta el año 2 en que Manuela saca Controversia sobre España, solo aparece un artículo importante sobre Ramos Oliveira que firma mi tío en el diario El Mundo y que mi querido amigo Luis Gómez Canseco editó en el libro Presencias Andaluzas en el año 2008. Luego, gracias Manuela, porque al fin y al cabo tú eres la artífice de esta recuperación de Ramos Oliveira, que después continuará con ese brío la editorial Goiti, manos de Juan López Tabarna, figura esencial en Goiti, y del profesor Walter Bernecker. Al año o los 2 años de la presentación de la Controversia sobre España, pues ya la decana nos ha dicho que efectivamente nuestra querida Encarna Lemu pues dirige un trabajo fin de grado sobre Antonio Ramos Oliveira de Alba Bernal Manzanares. Tienes la palabra. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos por estar aquí y qué gusto estar hoy aquí con las personas que han organizado este homenaje, que me consta que ha trabajado muchísimo el profesor González Márquez, y la familia. Estoy tan feliz de poder estar hoy con la hija de Ramos Oliveira, su nieta, sus sobrinos que vienen. Ha sido un encuentro tan emocionante, ¿no? Y esto todo ha sido gracias a los organizadores de este acto. Yo voy a hablar un poco más de la trayectoria humana de Ramos Oliveira. Ya ellos han hablado de lo que significa su aportación al socialismo español, a la teoría y todo eso. Yo voy a hablar de la trayectoria humana, de por qué me parece tan importante y por qué siempre me ha parecido una figura que me daba pena que no tuviera más relevancia de la que sus escritos tienen, pero sobre todo al conocer su vida y saber, como su hija también me comentaba ayer, ¿no? Mi padre siempre me enseñó a la justicia social. Ese hombre llevaba lo que vemos en sus escritos, lo llevaba a cabo en su vida personal. Bueno, ¿cómo conocí yo a Ramos Oliveira? Yo siendo lingüista y traductora, que no tenía nada que ver con la historia, en ese célebre homenaje a que ya se ha referido él en el año 77. En el año 77 se le hizo este homenaje en mi pueblo, en Zalamea, y fueron muchos años más tarde, ya en el 2012, cuando yo estaba leyendo la obra ensayística de Orwell, del escritor George Orwell, y me encuentro que tiene una reseña sobre un libro de Ramos Oliveira, un libro que estaba publicado en inglés, y me resultó muy sorprendente, porque yo lo conocía como historiador español, que había estado en México en el exilio, y que pintaba su obra en inglés, publicada en Inglaterra, ¿no? Era una reseña muy buena, por cierto, de Ramos Oliveira sobre un tomo de su historia de España que llegaba hasta la Guerra Española. Entonces ya la curiosidad de que hablábamos antes, que tenemos todos los investigadores y todos los académicos, me puse a investigar
su vida, qué hacía, y me encuentro un libro en una librería de viejos del norte de Inglaterra, un libro que es Controversia sobre España, que nunca se había publicado en español. Eran unas cartas, pero unas cartas que él había escrito durante la guerra a un periódico de corte muy, muy conservador, el Morning Post, pero son unas cartas larguísimas, son más bien ensayos económicos y políticos, ¿no? Y me parecieron tan interesantes, tan valiosas, y sobre todo por el tiempo, porque él escribió las cartas las escribió en el 37, en plena guerra, y claro, cuando pasan los acontecimientos y se pueden reflexionar, se puede escribir muy bien sobre algo, pero durante ese tiempo, cuando está en plena guerra, cuando estos acontecimientos te están llegando, él está tan lejos, pero tan cerca, porque ahora veremos que venía mucho a España también durante la guerra, me entusiasmó tanto esa manera de escribir, esa manera de defender en lo que él creía, que es lo que a mí me importa más de la figura de Ramos Oliveira, como siempre defendió lo que él creía, que lo que él creía era la República y sacar a España del atraso en el que él siempre había estado, ¿no? Entonces me puse a traducir esa obra por el gusto de traducir, y después encontré que la editorial Renacimiento le interesó, y también al Centro de Estudios Andaluces en Sevilla, y se publicó esa obra. Entonces, ahora encontré Cuenca Toribio, que ya lo ha referido el profesor González antes, decía que era un hombre hecho a sí mismo. Y efectivamente, no voy a repetir un poco su historia, que ya hemos contado, pero un hombre que venía de una familia humilde y que consiguió llegar a ser el intelectual que fue. Es lo que se llama un hombre que se hace a sí mismo también, pero además de su inteligencia, tuvo una conducta siempre intachable, fue un trabajador incansable también, me repito, en su etapa como periodista, como historiador y como diplomático. Lo que me gusta recalcar una y otra vez es que este hombre siempre estaba trabajando, ¿no? Sí. Su hija también lo recuerda así, siempre estaba trabajando. Entonces, nació en el 7, como hemos visto, en el 32 ya estaba publicando, en el 31, perdón, antes ya había ido, ya publicó, pero en el 31 fue a Alemania ya, y enseguida escribió una obra muy importante, como hemos visto. En el 33 fue candidato por el PSOE, eso creo que no se había dicho aquí, por la provincia de Huelva. Y también quisiera recalcar que aunque él se fue muy pronto de Falabella, su familia se trasladó muy pronto a Madrid, por alguna razón, él siempre y su familia siempre se sintieron onubenses, siempre se sintieron de Huelva y siempre se sintieron andaluces. Y esto también me sirve para nombrar a su sobrino Eloy Ramos, que vive en México y que le hubiera encantado estar aquí, ¿verdad, Aurora? Pero, bueno, por problemas de salud no ha podido estar aquí. Toda esa familia, que como muchas familias de exiliados, está dispersa por todo el mundo. Su hija viene de Estados Unidos, su nieta viene de Inglaterra, sus sobrinos, algunos viven en Madrid, pero otros viven en México. Toda esa familia siempre tiene el vínculo con Andalucía, con Huelva exactamente, ¿no? Y me imagino que sería Antonio el que se lo transmitió, ¿no? Seguramente tuvo mucho que ver eso. Entonces,
Él llegó a Londres en el año 35, como dijo antes el profesor González, huyendo, bueno, cuando se escapó de la cárcel. Cuando llegó a Londres, casi no sabía inglés. Él sabía alemán y francés, que después todo este conocimiento de lenguas le sirvió también para ganarse la vida como traductor. Él siempre estaba trabajando en algo. Y cuando llegó a Londres, casi no sabía inglés. De hecho, yo recuperé unos documentos del Partido Laborista de Londres, que tienen mucha información sobre él, y lo presentaba así. Un alto cargo del Partido Laborista lo presentaba a periodistas ingleses. Antonio Ramos Oliveira, periodista español que ha tenido que huir de España por unos acontecimientos de la Revolución de Asturias y tal, sabe francés y alemán, pero muy poco inglés. Bueno, ese poco inglés Antonio no lo paró para enseguida estar publicando en Inglaterra, con ayuda de traductores, pero él publicaba en Inglaterra y hay unos textos muy interesantes también que publicaba el Partido Laborista, escritos por Ramos Oliveira en ayuda de los presos de la Revolución de Asturias, ¿no? Pidiendo ayuda para presos y sindicalistas. Cuando comienza la guerra, como se ha dicho, es requerido por Azcárate, por Pablo de Azcárate, que había sido nombrado embajador, para que vaya como agregado de prensa a la Embajada de Londres. Su labor, Londres era un puesto fundamental, como también se ha recalcado aquí durante la guerra, porque se creía que podía ganarse al gobierno británico para que ayudara al gobierno de la República. Eso nunca sucedió, pero no fue por la falta de trabajo del gran embajador que fue don Pablo de Azcárate y Antonio Ramos, que trabajaron siempre juntos. Manuel Azcárate, que también se ha nombrado porque tendría que haber estado presente en aquel primer homenaje que se le hizo y que era hijo de Pablo de Azcárate, dice en la introducción al libro Mi embajada en Londres durante la República, que es un libro interesantísimo, dice que allí se hizo una diplomacia de combate. Y yo creo que eso fue. Tanto Antonio Ramos como Pablo de Azcárate tuvieron que hacer una diplomacia de combate. La guerra estaba en España, pero ellos allí estaban librando otra batalla importantísima en la que fracasaron, desgraciadamente, porque el gobierno nunca ayudó a la República, ¿no? El gobierno inglés. Pero la misión de ellos, la misión de estos dos diplomáticos en ese tiempo fue comunicar a la opinión pública inglesa el punto de vista del gobierno republicano y contrarrestar la propaganda franquista. En ese punto para contrarrestar la propaganda franquista es donde está el libro que Manuel lo tienes, ya lo voy a tener aquí, el libro de controversia sobre España, que después se recogió años más tarde, ¿no? Las mentiras en la política siempre han existido, ¿no? Y la mentira utilizada, que ahora las fake news que vemos ahora, siempre han estado. En aquel tiempo, los sublevados, y con ayuda de personas que tenían en Inglaterra, como el duque de Alba, que después se hizo cargo de la embajada, publicaban barbaridades que no eran verdad, como se ha demostrado muchos años más tarde, sobre lo que estaba ocurriendo aquí. Entonces la misión de Antonio Ramos era contrarrestar esas mentiras para ganarse al gobierno y a la clase dirigente británica, porque el pueblo británico
como Antonio Ramos recogía más tarde, siempre estuvo a favor de la República. Pero había que ganarse al gobierno para que prestara ayuda, que no lo hizo. Durante ese tiempo, ya decimos, tuvo una actividad frenética, como siempre en su carrera. A ver, ¿por dónde íbamos? Es que no me quiero perder, tengo tantas cosas de decir de Ramos, pero tengo que dejarle algo a su hija también, ¿no? En el año 38, bueno, tenía una cita de él que me parece, porque lo que quiero yo aquí recalcar es su personalidad. En el año 38, durante la guerra, bueno, él venía, acompañaba al embajador Azcárate en viajes a Madrid, a Barcelona, a París, para reunirse con miembros del gobierno, etc. Y en el año 38 él estaba en Barcelona cuando fue llamado a filas, porque claro, él tenía edad para ser llamado a filas. Es de la quinta del 28. Eso es. Entonces, Azcárate le pidió al ministro de Defensa que no fuera llamado Antonio, porque tenía una misión importantísima en Londres. Lo que estaban haciendo los dos, él decía que era fundamental que se quedara en Londres, porque además era el que tenía todos los contactos con periódicos británicos, ¿no? Como hemos visto, esa información tan importante. Y el ministro aceptó que se quedara en su puesto de Londres, pero Antonio no se sentía bien, era una persona con tal sentido de la justicia y no se sentía bien, entonces pidió ayuda. Eso está recogido en una carta que Ramos Oliveira le escribe a Azcárate cuando ya estaba un poco más lejos Azcárate, creo que en París. Le dice, Antonio Ramos Oliveira pide opinión, si no permiso, por lo menos opinión al Partido Socialista, a la ejecutiva del Partido Socialista, para a ver qué les parece. Y así se lo cuenta después a Azcárate. El partido, por supuesto, le dice, bien, quédate en tu puesto, que es donde tienes que estar, ¿no? Pero después le dice a Azcárate, me encontré a Negrín en Barcelona, por casualidad, con lo difícil que es verlo, pero nos encontramos y le comenté esto. Y Negrín le dijo algo así como, aquí lo único que manda es el gobierno y los demás obedecen. ¿Por qué tiene usted que pedir permiso o ni siquiera opinión al partido? Y dice Ramos Oliveira, así que me callé y obedecí para no ir a la cárcel, ya en plan así irónico, ¿no? Pero me gusta recalcar esta anécdota porque él no quería sentir que era un privilegiado, aunque no tenía ningún privilegio por estar en Londres, pero por si acaso él tenía tal sentido del deber que quería hacer lo que le correspondía, ¿no? En ese caso. Durante la Segunda Guerra, bueno, acaba la guerra y la familia está en Londres. En el 39 tienen que entregar la embajada. Se la entregan al gobierno británico, por cierto, porque no querían entregárselo a un gobierno que ni el embajador ni Ramos Oliveira consideraban legítimo. Entonces se la entregaron al gobierno británico y el gobierno británico se la entregó al duque de Alba. Se queda en Londres y sigue trabajando, ahora tocaba prestar ayuda a los exiliados, a los refugiados republicanos de Francia. Y consigue salvoconductos. Era muy difícil pasar. Gran Bretaña no ponía fácil la idea de que pasaran, pero él consigue algún salvoconducto, por ejemplo, para su hermano, creo que era para Luis, ¿no? Para su hermano Luis, y todo el papeleo para muchos refugiados en España. También al mismo tiempo, entre ellos,
finalmente sus hermanos, dos de sus hermanos, no se trasladaron a Londres, sino que fueron en el Sinaya los primeros refugiados que llegaron a México, ¿no? En el año 39 ya se fueron. Durante la Segunda Guerra Mundial trabaja en Inglaterra y inauguran él con otros intelectuales el Instituto Español. El Instituto Español en Londres lo que hacía era, aparte de enseñar español, daba conferencias para difundir la cultura española, ¿no? Y Antonio Ramos Oliveira, junto con Cernuda y con otros grandes escritores que estaban exiliados en Londres en aquella época, eran regulares en este tipo de conferencias. Hasta el 50, para no pararme mucho más, en el 50 tiene su segundo exilio, ahora se va a México y enseguida entabla contacto con revistas y editoriales y se convierte en redactor jefe de la revista Historia de América. Allí trabaja como traductor, como dije antes, ¿no? Adquiere muy pronto la nacionalidad mexicana para, sobre todo, como me contaba su sobrino Eloy, para poder trabajar para la ONU, porque no tenía pasaporte cuando él llegó a México. Y enseguida fue contratado para trabajar en la ONU, como ya hemos dicho, en puestos muy importantes en América Latina, también en México. Primero estaba encargado de comunicación y más tarde cada vez tenía puestos más importantes y preparaba la visita de altos cargos a países como Chipre, donde también estuvo algunos meses, etc. Y yo creo que ya quizás una cita más de una carta que le escribe a Max Aub, también se ha dicho que eran muy amigos. Cuando estaba en Chile, él seguía escribiendo con Max Aub en México y le dice algo así como escribimos para no morirnos, ¿no? Para que nuestra voz se transmita a los presentes y a las futuras generaciones. Pues yo creo que homenajes como este, como el que se le dio en el 77, pero sobre todo ahora, y con la difusión de su obra, que es lo más importante también, conseguiremos que su obra siga viva. Una nota pie de página. Las dos cartas a las que se ha referido Manuela, gracias Manuela por la magnífica intervención que has hecho, la tienen ustedes en la exposición de esta tarde. Y no sé si lleva membrete de la Embajada de España en Londres o del Hotel Majestic, uno de los dos. Y también está recogida la carta en la que Ramos Oliveira da noticia del viaje de sus hermanos en el famosísimo Sinaya. Y sobre todo cuando se despiden de tierra española al pasar por el estrecho de Gibraltar. Es una carta muy, muy emocionante. Allí la tiene. Bueno, yo le estoy diciendo a Aurora desde hace ya algún tiempo que mi querido Lucio, mi querida Manuel y yo somos absolutamente prescindibles, que aquí la única importante es ella, porque dentro de 50 años habrá algunas personas que más o menos repitan lo que nosotros hemos dicho o acrecienten o mejoren lo que hemos dicho, pero nadie podrá ser fuente viva de la memoria de Ramos Oliveira como su hija Aurora. Aurora es la tercera de las hijas, primero nació Virginia, después Mercedes, y ella es la pequeña. La tendrán retratada en la exposición como una niña guapísima, montada en un carrito de bebé, acompañada por sus dos hermanas. Su vida es la vida de una niña hija de diplomáticos. Pues ha vivido en Santiago de Chile,
Hay también una foto magnífica de ella montada en un coche con su padre. Vive en Sarajevo y creo que, en Belgrado, y aprendió algo de serbo-croata también porque tuvo que ser escolarizada en la antigua Yugoslavia. En la exposición verán unas magníficas fotos del por entonces mariscal Tito, el secretario general de Naciones Unidas UTA, y Antonio Ramos Oliveira. Vive en Nueva York, todavía recuerda Central Park, por el que paseó muchísimo. Sí, sí. Y sus estudios en México, en la Universidad de las Américas, su estudio en Administración de Empresas y Literatura Inglesa, y su posterior estudios de leyes, y hoy es abogada todavía con algunos meses de ejercicio. Cuando uno lee el perfil de Aurora, pues se siente acomplejado, porque, en fin, nosotros los españoles somos la perfecta encarnación de ese aldeanismo del que hablábamos antes, ¿no? Es decir, vivimos prácticamente en el mismo sitio en el que hemos nacido y moriremos en el mismo sitio en el que hemos nacido. Veo el currículum de Aurora y es que Aurora también es una ciudadana del mundo y ha trabajado en muchísimas empresas, o bien relacionadas con la administración de empresas, o bien con las leyes. Aurora, bienvenida, un beso muy fuerte, y ya sabes, tú eres la estrella y la protagonista de este acto. Muchísimas gracias por esas palabras, pero estoy muy emocionada por todo el trabajo, el labor y el amor que le han puesto a mi papá, don Lucio, y sobre todo Manuela. El profesor ha trabajado muy duro siempre con esto. Agradezco mucho al presidente de la academia y la decana de esta universidad que nos da la oportunidad de tener este evento, que para mí pues es una cosa preciosa en mi vida. Y también a mi sobrina Sara, que ayuda con todo y es una luz en la vida. Segundamente, perdónenme porque mi español no es el español de ustedes. Yo a los 10 años dejé de estudiar en español y estudié en inglés, más que nada en francés, en serbo-croata un poquito. Así que perdónenme si me equivoco y uso palabras que no sirven, pero quería contarles un poquito de mi papá, porque esto todo ha sido Antonio Ramos Oliveira, pero para mí es mi papá. Y muy buen papá fue. Entonces, quiero compartir con ustedes unos poquitos datos de mi vida con él. Entonces, cosas que quizá no sepan. Entonces, Antonio era muy serio, siempre, muy metido en su cabeza, muy distraído porque siempre pensaba en la historia y nos hablaba de eso casi únicamente. Pero se encontraba siempre, o sea, trabajaba durante el día, llegaba a casa y en la noche escribía hasta medianoche, algo así, siempre. Y cuando se quejaba mi mamá que no iban a ningún lado, pues nos salíamos al día de campo el domingo, unas horas, pero así fue la vida de familia. Tenía también momentos muy divertidos. En Estados Unidos los llamamos dad jokes, o sea, historias muy simples, pero nos reímos mucho. Todas las noches se tomaba su whisky y esto era de costumbre. Se tomaba su whisky y se lo llevaba a su despacho y seguía escribiendo, pero siempre nos decía que necesitaba el whisky porque tenía la presión muy baja y que el doctor le dijo que tenía que tomar su whisky.
Antonio quería mucho a los perros y siempre tuvimos muchos perros, sobre todo en Chile. Llegamos a tener 5 perros y 17 gatos. Pero los animales no entraban a casa, o sea, tenían su casita, todos comían juntos y eran animales de afuera. Pero tenía un pequinés que adoraba y este pequinés lo esperaba todos los días cuando llegaba del trabajo. Se subía a un sofá que teníamos enfrente de la ventana y le hablaba, o sea, le ladraba todos los días. Ahí estaba el perrito y era un amor para él, lo quería muchísimo. Le encantaba a él y a mi mamá la naturaleza, o sea que les encantaba ir a la playa, pasar días de campo. En Chile teníamos una casa muy grande y un jardín grandísimo y había árboles frutales y melocotón, peras, cerezas y todo eso. Y de vez en cuando mi papá agarraba la escalera, se ponía ¿cómo se dice? Su ropa de trabajo y salía a cortar y a podar los árboles. Y claro, pues nos daba un pánico porque no era muy atlético, que digamos, pero nunca se cayó, que yo supe, no nos dijeron. Eran gran caminadores mis padres, o sea, caminaban a todas partes, muchos kilómetros, y claro, me llevaban de chiquita y yo me moría del cansancio, pero de todos modos, y ahora pues soy bastante atlética. Yo creo por eso, ¿verdad? Porque eso me lo inculcaron. Y también, sin embargo, mi papá tenía un pequeño Tenía cojera. Cojera. Porque de muy joven estuvo en un accidente de auto y se lastimó la pierna izquierda. Entonces siempre tuvo un poquito de cojera. Y sí. Siempre llegábamos tarde a los vuelos. Siempre. Él llegaba tarde a todo. Pero me acuerdo muy bien, en la casa nos decía, no, hay mucho tiempo, no te preocupes, hay mucho tiempo para llegar. Bueno, una vez éramos 5 en la familia, o sea, bastante dinero de boletos y todo. Y una vez llegamos tarde a un vuelo en Chile, en Santiago, y volvieron el avión para recogernos. ¿Se pueden imaginar cómo nos miraron los pasajeros? Así que fue una historia ahí. Okay. Como les han dicho, sobre todo Manuela, hablaba muchos idiomas y se arreglaba muy bien en donde fuéramos, era muy encantador, realmente, tenía mucho charm. Pero no importaba qué idioma estaría hablando, parecía español. Sonaba como español siempre. Así que, y nosotros los tratábamos de corregir, mi mamá también, pero todo sonaba como español. Una de las historias que contaba muy frecuentemente es bastante irónica, basada en lo que han dicho de él, porque contaba que de muy joven en Londres lo echaron de la oficina del ministro Anthony Eden y por alguna razón le encantaba esa historia y decía, me echaron de la oficina del ministro, y le gustaba mucho contar eso.
En esa época estaba en la oficina de Anthony Eden porque estaba tratando de conseguir aviones y pilotos para venir a España a ayudar con la causa, que claro, pues no resultó, pero curiosamente conseguí documentos de la Foreign Office en Londres y la policía inglesa lo seguía mucho y reportaban que era muy peligroso y que había que tener el ojo en él. Y le pusieron el apodo A Dangerous Revolutionary. Y eso es lo más cómico, porque era en efecto completamente no peligroso. Pero así le pusieron, A Dangerous Revolutionary. Okay. Finalmente, uno de los recuerdos que me afecta mucho es que a veces, de vez en cuando, no muy seguido, se metía en un cuarto en la casa que teníamos, que le llamamos la sala de música, porque tenía el piano, que yo toqué muchos años, que no toqué bien nunca, y la guitarra de mi hermana, y o sea que había bastante música en mi casa. Pero Antonio se metía en la sala de música, cerraba las puertas, claro, con su whisky, siempre a mano, y ponía sus discos de flamenco y cantaba. Cantaba muy mal, pero cantaba. Y ahí fumando, y ahí se quedaba casi toda la noche. Entonces, es testigo de que siempre fue onubense. O sea, siempre recordaba mucho su tierra natal. Y pues es todo lo que les tengo por ahora. Tengo mucho más, pero no quiero aburrirles y sé que tenemos más eventos que hacer. Muchísimas gracias, Aurora. Por favor, si alguien quiere tomar la palabra, este es el momento, antes de despedir el acto. Bueno, yo en primer lugar quería tomar la palabra para una cosa muy prosaica, que es darte gracias a ti, porque en la academia he hecho cosas, pero el que ha movido todo esto y se ha embarcado en todo eso ha sido tú, y entonces tú también en esto es el que merece agradecimiento de todos nosotros, porque todo el mundo ha hecho cosas, pero tú eres el que ha pechado con la responsabilidad que tú estás dando. Yo soy un instrumento de la institución. Pues ha sido un instrumento no menor. Bueno, pues enormemente agradecido a todos ustedes por su asistencia, por su participación, a mi querido Paco Romero por el apoyo tan magnífico que nos ha dado. Quiero que sepan todos que la otra alternativa, igual de digna que esta, que barajábamos para esta mesa redonda, era mi instituto La Rábida, mi casa durante 33 años, y quiero concentrar este agradecimiento en la familia de Ramón Oliveira, en la hija, en la nieta, en la sobrina nieta, y en las instituciones, y fundamentalmente en una persona que no ha aparecido, pero que ha sido para mí fundamental. Me refiero al archivero municipal. Qué lujo tenéis en Salamé, qué lujo tenéis en Salamé. José Manuel Vázquez Lasso, pido un aplauso para él. Y a una persona que no voy a citar, pero que sabe quién es. Muchísimas gracias y buenas tardes.